Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Entrevistas El Espectador. Hoy nos encontramos con Cielo Rusinque, la Superintendente de Industria y Comercio, y vamos a hablar de temas clave en la coyuntura nacional, como la licitación de pasaportes, pero también de otros que está manejando en este momento la entidad. ¿Cómo estás, Superintendente? Bien, Karen, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Superintendente, debo comenzar con la pregunta que me imagino que ya le han hecho muchas veces, y es, la entidad está adelantando visitas a Thomas Gregg, a la Registraduría y a la Cancillería. ¿Por qué están haciendo estas visitas y qué indicios tienen para iniciar con esta indagación? Bueno, estas visitas se realizan en el marco legal de competencias que tenemos la Superintendencia en tanto que entidad de inspección, vigilancia y control, encargada de vigilar que se cumpla el régimen legal de la libre competencia. Estas visitas se basan en una serie de indicios, de denuncias, hay varias que adelanta la Delegatura de Competencia dentro de un calendario que venía siendo dispuesto con varias semanas de anticipación, y esto con el fin de determinar a través de la recolección de diferente material probatorio suficiente si en el curso de las contrataciones en las que tuvieron participación intervinientes como Thomas Gregg, la Registraduría, la Cancillería, existieron algunos acuerdos, actuaciones ilícitas encaminadas a distorsionar el mercado, a favorecer a alguno de los intervinientes, a impedir el acceso o la participación de alguno de los posibles oferentes, en fin, todo lo que constituye alguna violación al régimen legal de competencia, que es lo que tenemos como, digamos, vocación o como misionalidad dentro de la superintendencia. En el marco de estas actividades, inicialmente se puso en tela de juicio la competencia de la superintendencia. Ahora se está hablando de una posible extralimitación de las funciones. ¿Cuál es la respuesta de la entidad? Pues es muy llamativo y qué bueno que tú hagas pues esa salvedad que habla de que, si bien es cierto, en un comienzo del debate y la polémica generada con ocasión de esas visitas que se adelantan hace muchísimos años de manera ordinaria por parte de la superintendencia, se habló y se cuestionó la eventual falta de competencia. Sin embargo, hemos sido muy reiterativos y lo hemos demostrado con el suficiente material, digamos, toda la justificación jurídica, el sustento legal, constitucional, jurisprudencial, la ley que existe en la materia, la 1340 del 2009, el decreto que reglamenta este régimen, el 4886 del 2011, el artículo 15 de la Constitución Política en su inciso cuarto. Digamos que hay mucha jurisprudencia que ha avalado este tipo de visitas administrativas, sin las cuales sería muy difícil o casi que imposible llegar a determinar eventuales responsabilidades o eventuales conductas violatorias de la competencia. Y esto por una sencilla razón, Karen, y valga la oportunidad de pronto para hacer un ejercicio de pedagogía. Yo creo que por simple sentido común no se necesita conocer mucho el régimen legal. Las leyes de la sana crítica nos enseñan que si la superintendencia actuara solamente vía solicitud de información o derechos de petición, pues sería prácticamente imposible que los eventuales agentes infractores nos allegaran el material probatorio que necesitamos para poder determinar si hubo conductas irregulares, que evidentemente no las vamos a encontrar plasmadas en los contratos ni en esos documentos que son de público conocimiento. La superintendencia también es importante, y el debate yo creo que ya está zanjado y de hecho está superado hace mucho rato, tiene competencia para investigar a todos los agentes, incluso personas naturales, sean públicos o privados, que estén inmersos en el ejercicio de su práctica, su competencia, de sus atribuciones, que tengan relacionamiento, por ejemplo, en este caso, con este tipo de contrataciones estatales, donde puede realizarse una práctica restrictiva de la competencia. Allí los participantes pueden ser tanto funcionarios públicos como agentes privados. Y en cuanto a la pregunta de la extralimitación, que es lo que hoy está investigando la Procuraduría. Sí, claro, la Procuraduría, en esa labor de acompañamiento que fue solicitado por parte de la Registraduría a manera preventiva en el marco de sus competencias, digamos que ella está llamada a velar precisamente para que no haya un abuso, por ejemplo, de parte de los funcionarios en el marco de estas diligencias. Allí el punto es que es una indagación, la Procuraduría tendrá que, digamos, demostrar si hubo ese eventual abuso,
está demostrado es que las competencias y ese tipo de material probatorio que fue recolectado, normalmente a esto se accede de manera ordinaria. Y lo que sí hemos hecho un llamado, y es el talante que tenemos en esta superintendencia, en esta administración, por nuestra parte respondemos absolutamente a todos los requerimientos de todos los organismos de control con la total transparencia y oportunidad y inmediatez que requiere, digamos, para permitirles ejercer ese tipo de funciones que tienen como Procuraduría. Y casi que el llamado aquí también sería que nosotros, en el marco de las competencias legales que nos han sido otorgadas desde la misma Constitución política, nos permitan hacer nuestra función y acceder evidentemente a esa información que necesitamos para poder adelantar y para el buen curso de estas investigaciones. Y esto en beneficio de todos los colombianos y el interés común. Yo creo que esto no es algo del orden solamente ni de la registraduría, ni de la Cancillería, ni de la Procuraduría, ni siquiera de nosotros mismos. Esto es algo de interés nacional, que se establezca existieron o no en el curso de esas contrataciones algunas prácticas que violen el régimen legal de competencia. Para eso que necesitamos pruebas. Entiendo, usted dice que la información no se va a encontrar a la vista claramente pues, dentro de los contratos ni nada similar. ¿Considera que se le ha negado información a la entidad en el marco de estas indagaciones que está adelantando? No, no solamente lo considero, lo afirmo. Hay funcionarios que en este momento, en medio de toda esa supuesta polémica generada por las visitas que no son nuevas, que se han negado hasta el momento a acceder a una entrevista, a responder a inquietudes, y algunos que se han negado a facilitar información, lo cual nos preocupa en la medida que esta conducta en sí misma constituye una obstaculación, es un obstáculo al buen ejercicio, digamos, de las investigaciones, y también podría constituir, digamos, una acción que se encuentra enmarcada dentro de una posible violación al régimen de competencia. Entiendo, superintendente, debo hacerle esta pregunta porque en diferentes sectores, y hay que reconocerlo, principalmente políticos, se ha dicho que esta podría ser una instrucción del presidente para tener un motivo para tumbar definitivamente la licitación de los pasaportes. ¿Es eso cierto? No, es absolutamente falso. He sido enfática y reiterativa de que no he recibido ninguna orden por parte del señor presidente ni ninguna orientación por parte del gobierno nacional en el sentido de adelantar o no investigaciones respecto de a un autor determinado, a algún agente del mercado en particular. La única instrucción que he recibido por parte del señor presidente fue de público conocimiento, fue la que se dio en el marco de mi posesión, que también fue pública, y fue velar por el interés de todos los consumidores en Colombia, fortalecer el acceso, las posibilidades de acceso y el equilibrio en los mercados de la pequeña, de la mediana empresa, es decir, cumplir con el marco legal y constitucional que corresponde, sin sesgos de ningún tipo. Y valga decir, Karen, y me parece muy importante ya que refieres a agentes políticos o, digamos, manifestaciones de pronto que se salen del marco estricto de lo que son o no nuestras competencias, que justamente hoy, por ejemplo, escuchamos la manifestación de uno de los ex superintendentes de los gobiernos de Uribe y de Santos, delegado para la competencia, a quien se le dijo, por favor, responda desde lo técnico. Estas visitas están avaladas o tienen un sustento legal, son legales, y él dijo, sin lugar a dudas, es un debate ya zanjado. Este debate se ha dado en otras oportunidades y evidentemente están en el marco de las competencias de la superintendencia. Usted dice que estas visitas ya estaban, digamos que organizadas antes de su llegada. ¿Hace cuánto tiempo se está investigando el tema? Karen, desde cuando comenzamos el empalme, a mí me refirieron un calendario de visitas y indagaciones que estaban adelantándose, y allí estaba esta particular en torno al caso de Tomás Grech. Es importante también que la opinión pública sepa que aun si yo quisiera de manera discrecional y arbitraria orientar una visita, me sería imposible hacerlo, y menos de un día para otro con solamente unos días de anticipación, porque este calendario de visitas se establece con varias semanas de anticipación y yo allí no tengo una intervención particular. En su trino de ayer, en respuesta justamente a estas investigaciones, decía que pues entregarán toda la información necesaria, pero que además estas diligencias van a continuar. ¿Es así como en el calendario se mantienen las investigaciones? Claro, evidentemente nosotros no podemos, a menos que haya una modificación del régimen legal y constitucional vigente en Colombia, lo que nos corresponde es seguir cumpliendo con la función que nos ha sido atribuida en el marco de nuestras facultades y competencias, y mal hablaría de nosotros, digamos, a raíz de todo este ruido generado, dejar de investigar o dejar de cumplir con las funciones que tenemos por ley. La última sobre este tema, y se ha dicho que
en las visitas se capturó información sensible sobre las elecciones entre 2019 y 2024. ¿Es cierto? No creo que sea cierto, no tengo conocimiento particular en ese sentido. Tengo entendido que en absoluto y que siempre se ha hecho la salvedad por parte de quienes hicieron estas visitas de que lo que allí se recolecta siempre es información absoluta y estrictamente ligada a lo que corresponde a una eventual violación al régimen de competencia, incluso para tranquilidad de la opinión pública e incluso digamos, de los diferentes agentes sujetos de estas visitas, existe un software en la superintendencia que hace un filtro y un barrido para decantar estrictamente lo que concierne al marco de las investigaciones, y nosotros, más allá de ello, no tenemos ni ningún interés particular en indagar sobre cuestiones que no son de nuestra competencia, y aún teniéndolo no tendríamos manera porque el software decanta la información que es relativa a lo que nosotros investigamos. Y estoy ya pasando pues propiamente a lo de la entidad, ¿qué otras investigaciones están en este momento adelantando y si se aproximan otras sanciones a empresas? Karen, yo no puedo hablar en particular sobre investigaciones determinadas que se estén adelantando porque pues evidentemente eso tiene una reserva legal y pues pondría sobre aviso a eventuales investigados. Yo puedo hablarles en cambio sí de sectores dentro de esa labor de monitoreo y digamos de acción estratégica que es deseable en este tipo de entidades. Hay sectores donde surgen ruidos, donde hay indicios que permiten entrever posibles prácticas restrictivas de la competencia, posibles abusos de la posición dominante, y pues principalmente allí estamos mirando algunos sectores como por ejemplo en alimentos, en medicamentos, en transporte, en comunicaciones. Hay diferentes sectores, digamos, que estamos mirando, y pues sí tenemos es una determinación, una hoja de ruta, un plan de acción muy enfocado a que ese marco de competencias que tenemos se aplique de manera indistinta, digamos, de suerte a dar garantías para todos los consumidores, garantías para que haya un equilibrio en el mercado colombiano, y todo esto en beneficio de todos los colombianos y colombianas. Yo quiero hablar de un caso en particular, y esta es una investigación que ya se archivó. Digamos que la superintendencia empezó una investigación a Bianca y a Viva por presuntamente haberse integrado sin autorización, y tenía pruebas que parecían en ese momento contundentes de que se creó incluso una ficción legal para aparentar una independencia que no existía. Sin embargo, el año pasado esa investigación se archivó a cambio de unas garantías. Quiero saber primero cómo va el cumplimiento de esas garantías, si sí están dando los resultados que estaba esperando la superintendencia, y si en su administración se volverá a revisar ese tema o si ya seguirá cerrado. Pues a ver, como tú lo has referenciado, el otorgamiento de garantías, cuando esas garantías se conceden, eso permite que se dé un archivo o una terminación anticipada de un proceso. Normalmente estas garantías se confieren cuando son lo suficientemente, digamos, cubren la necesidad de los consumidores, corrigen esa práctica restrictiva y casi que suena redundante, pero son lo suficientemente garantistas de cara a los consumidores, de manera que hay una justificación de no hacer un desgaste mayor y terminar anticipadamente un eventual litigio, digamos. Allí, ¿qué podemos decir? De eso se hace un seguimiento permanente de ese cumplimiento. En la actualidad se ha garantizado ese resarcimiento, reubicación, regreso del dinero para aproximadamente unos 3.000 trayectos. Es una suma, a nuestro juicio, a mí que acabo de llegar a esta superintendencia, pues digamos bastante limitada, y lo que hubo con este otorgamiento de garantías, que a mi juicio, y esto ya hablo ya a título personal por lo que he venido conociendo de este proceso, no necesariamente fue lo más beneficioso para los consumidores, lo que ha ocasionado sí es una gran congestión judicial en la delegatura jurisdiccional. Lamentablemente son procesos que van muy encaminados al primer responsable, que en ese momento era Viva Air, una entidad o una agencia, un agente que está en liquidación, y pues los consumidores van a tener allí, van a penar pues por resarcir ese perjuicio que les ha sido ocasionado.
Es importante entonces, uno diría, cuál es la medida o cuál es la orientación que nosotros vamos a tener como superintendencia para actuar respecto a este tipo de conductas que pueden resultar muy gravosas en términos del mercado, en términos de los consumidores. Y lo que yo sí puedo decir es que nosotros creemos que ese tipo de sanciones o ese otorgamiento de garantías tiene que ser suficientes, tienen que responder en primera medida a brindar garantías a los consumidores y que no se pueden volver como algo simbólico para los agentes infractores, de manera que casi que tengan previsto dentro de sus ganancias el pago de este tipo de sanciones, de manera que no sean disuasivas para que este tipo de comportamientos se sigan presentando. Entiendo, superintendente. Es decir, de cara al futuro buscarán que las garantías sean suficientes, pero si en el curso del proceso se evidencia que no son suficientes, porque son 3.000, pero de 700.000 pasajeros en total que resultaron afectados. Ahí hay un punto importante y valga hacer la aclaración. El punto es que allí se le dio una aplicabilidad a partir del momento en que quedó ejecutoriada este otorgamiento de garantías. Son muchos los consumidores que se han afectados y que no tendrían allí un sustento para poder hacer válido su derecho o para ver restablecido o reembolsado el dinero que fue otorgado pues con ocasión de la compra de estos tiquetes. Entonces, para responder concretamente la pregunta, si hay un incumplimiento de esas garantías que fueron concedidas, inmediatamente nosotros podemos levantar, digamos, esa suspensión y continuar con la investigación. Es decir, sinceramente no creo que vaya a haber un incumplimiento porque podría ser muy gravoso para los agentes aquí, a quienes se les aceptó la garantía, para Avianca principalmente, y de llegar a hacerlo, pues actuaremos con todo el rigor como corresponde. Es decir, por ahora seguirá cerrada si no hay un incumplimiento. O sea, la suficiencia que no sea suficiente a juicio personal o de la nueva superintendencia no digamos que allí hay una cuestión de seguridad jurídica. Mal podría yo discrecionalmente o de manera arbitraria levantar una medida y una garantía que está dada y que fue concedida en el marco legal y que no habría ningún mérito ahorita para suspenderla o levantarla cuando se está dando cumplimiento a eso que en ese momento se valoró como suficiente y a esas garantías que fueron concedidas en los términos que en ese momento fueron concedidas. Usted dijo que, bueno, está el sector transporte también dentro de los sectores en los que hay ruido de posibles violaciones al régimen de competencia. ¿Hay algún otro caso en particular? O sea, ¿el sector aéreo está en particular o es transporte desde otro sector? No, también, por ejemplo, está en curso una investigación de transporte especial. Yo no puedo referirme en concreto al caso particular por la complejidad de los casos y porque pues estos procesos tienen que cumplir unas etapas procesales como por ejemplo la notificación de los diferentes intervinientes. Lo que sí pueden estar seguros es que como lo hemos hecho hasta presente, así como con la sanción que se hizo el día de ayer para estos denominados gota a gota virtuales, como las acciones administrativas, las órdenes administrativas que se otorgaron con el caso de los colchones, de cada una de las acciones que vamos tomando en la medida que haya acciones ya de fondo, decisiones de fondo por parte de la superintendencia, siempre les estaremos informando a ustedes, a la ciudadanía, a través de todos los canales que tenemos de difusión, porque pues es de nuestro mayor interés que se sepa qué labor estamos realizando. Claro, recientemente se conoció esta sanción al tema del gota a gota, denominado virtual. ¿Nos podría explicar por qué están sancionando estas empresas y si la superintendencia seguirá poniéndole la lupa a estos casos? Sí, el caso del gota a gota, denominado gota a gota virtual, es una práctica que se volvió común en la cual a usuarios que accedían a solicitar incluso con la sola solicitud de información sobre la posibilidad de acceder a un crédito, se les empezaba a cobrar a partir de allí como si hubiese un consentimiento de la voluntad en los términos en que éste se debe dar, es decir, con la debida información para quien accede a un eventual servicio y aprovechándose y recurriendo a una serie de prácticas abusivas como el cobro de intereses que sobrepasan el límite legal, que ya un límite de usura, y teniendo, por ejemplo, ahí cobrando doble vez el uso de la plataforma más los intereses, sin dar la información debida como corresponde, información suficiente para que el usuario o el solicitante determinara con independencia y con autonomía si acceder o no a ese servicio.
sin darle, por ejemplo, la información suficiente en cuanto al lugar o la forma de contactar a ese proveedor del beneficio. Y allí lo que hicimos en primera medida, la sanción que se acabó de emitir de parte de la delegatura del consumidor, consistió en una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y también unas órdenes encaminadas precisamente a que pues se normalice, que no se siga recurriendo a esta serie de prácticas abusivas, y encaminadas a que pues a los usuarios, a los consumidores, se les brinde información suficiente tal como corresponde en el marco legal. Esta es una entidad técnica, ¿no? Y a veces es difícil que los usuarios se identifiquen con la superintendencia. ¿Cómo pueden hacer llegar sus quejas en este caso? Y, por ejemplo, esta sanción, ¿cómo los beneficia directamente a los consumidores? Sí, una muy buena pregunta, Karen, porque a nosotros nos llama la atención cómo se crea ese imaginario de esa entidad técnica y casi que inalcanzable, y casi que todo lo que aquí se hace se convierte en una ciencia oculta cuyo dominio solamente pertenece a una minoría de profesionales que, con una experticia lograda a través de muchos años, pueden entender en qué consiste la misionalidad que nosotros tenemos, cuando paradójicamente es una entidad que finalmente trabaja en beneficio de todos los consumidores colombianos, y todos en Colombia somos consumidores, y en beneficio de los equilibrios en el mercado. Entonces, una de las principales metas y de las, digamos, la determinación que tenemos como administración de en esta superintendencia es la de aterrizar los mensajes, es la de llegar a brindar al consumidor de a pie información fácil, accesible, que le permita conocer las herramientas, sus derechos, cómo hacerlos valer, facilitarle la ruta tanto al interior de la superintendencia como incluso en materia de prevención. Se le da un acompañamiento también para que sea consciente que en el marco de esa relación asimétrica que existe como consumidor de cara al proveedor de bienes y servicios, también existen deberes como el deber de diligencia, de informarse, de comparar, que tengan unos ciertos reflejos precisamente para que no sean víctimas de pronto de un abuso cuando ejercen sus derechos del consumidor, y también campañas de prevención de cara a los proveedores de bienes y servicios que en algunas o en muchas ocasiones, digamos, transgreden el régimen legal también por una falta de conocimiento de que lo que están haciendo pues no está avalado por la ley. Entiendo. Dentro de los sectores mencionados no estaba el fútbol, pero hay una investigación a la DIMAYOR, a la Federación Colombiana de Fútbol y a los clubes por el tema del fútbol femenino. ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? ¿Sigue en curso la investigación? La investigación sigue su curso, y pues la ciudadanía, y en su momento se conocerá cuál fue la orientación digamos, basada en las pruebas, los hechos, las posibilidades que allí están planteadas. Se ha presentado, de hecho, unas solicitudes de garantías. Estamos analizándolas en el despacho con todo el rigor para ver si cumplen con las expectativas de eso que uno espera cuando se conceden estas garantías, si verdaderamente satisfacen de mejor forma, digamos, las necesidades tanto de los consumidores como de los agentes intervenientes en este tipo de procesos. Quisiera preguntarle cuáles serán las 3 prioridades de la superintendencia de aquí en adelante. 3 prioridades. Crear condiciones de acceso en el mercado para las pequeñas, las medianas empresas, mayores condiciones de equilibrio, lo cual es deseable para cualquier economía social de mercado, como es el caso de nuestra constitución política. Trabajar de la mano del sector empresarial, incluso para la consecución de los fines del Estado, partiendo de la base de esa responsabilidad social empresarial que se tiene también como parte de esa concepción de Estado social de derecho y economía social de mercado. Procurar bajar los índices, digamos, de impunidad por descongestionar un poco, principalmente las delegaturas del consumidor, de jurisdiccional. Estamos adelantando un plan de choque precisamente para que los términos que se están establecidos para esos procesos no jueguen en detrimento de los intereses de los consumidores, precisamente por una sobrecarga laboral que no se traduzca en impunidad, para obrar con celeridad, con rapidez, con inmediatez, y para satisfacer de la mejor manera la protección de esos derechos de los consumidores. Y dependiendo de las delegaturas, pues las apuestas son diferentes. En materia de propiedad industrial, pues evidentemente el fomento de la
de la industria, en materia de datos, de pronto estamos trabajando y mirando y viendo los caminos para una adecuación del régimen para que sea más acorde con los estándares internacionales. Eso tiene un impacto a nivel general en el mercado, de cara de la delegatura de competencia para precisamente la determinación de obrar sin sesgos de ningún tipo e intervenir todas las veces que sea necesario para vigilar, controlar, enderezar, regular cualquier actividad que pueda estar afectando y distorsionando el mercado, y así indistintamente la determinación es obrar en el marco constitucional y legal de manera rápida, transparente y pues en beneficio de todos los colombianos y colombianas. Bueno, y quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos de si hubo o no direccionamiento de la investigación por parte del presidente, y es: ¿investigará esta superintendencia de manera transparente, indistintamente del sector político? Es que esa es la obligación que tenemos como entidad estatal, como funcionarios públicos. El deber de ética pública nos obliga a investigar sin sesgos, y lo único cierto es que la única orientación que a mí se me ha dado de parte del Gobierno Nacional y de parte del señor presidente fue la que fue pública en mi posesión, en el sentido de trabajar en beneficio de los consumidores y de los equilibrios, causar un equilibrio en el mercado a favor del acceso de los pequeños, los medianos empresarios, y por lo demás obrar con transparencia y ecuanimidad de cara a todos los agentes del mercado. Bueno, muchas gracias, superintendente. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos en este espacio y nos veremos en el futuro con más entrevistas El Espectador.